un hombre con título universitario entra hoy a una tumba que otro hombre intentó robar hace 700 años. La única diferencia entre los dos es el permiso. Hay algo que casi ningún documental se atreve a decir en voz alta: que dentro de esa pirámide semidestruida que ves en pantalla, los arqueólogos y los saqueadores encontraron exactamente las mismas cosas, y las dos partes querían exactamente lo mismo. Al final de este video, voy a revelarte dónde creen los expertos que están realmente los restos del faraón Sasure. Y la respuesta va a incomodar a más de uno. Pero primero necesito que te hagas una pregunta que lleva 4500 años esperando respuesta. ¿Dónde termina la ciencia y dónde empieza el saqueo? El doctor Mohamed Ismail Khaled lleva años entrando a esta pirámide. Es arqueólogo, tiene doctorado, trabaja con el respaldo de instituciones internacionales y del Ministerio de Antigüedades de Egipto. Cada paso que da está documentado, fotografiado, catalogado. Hace aproximadamente 700 años, alguien más entró aquí. No tenía título, no tenía permiso. Tenía una antorcha, un cincel y un martillo, y también documentó lo que encontró, a su manera, con los bolsillos. Saure fue Lebin-Golosateri fue el segundo faraón de la quinta dinastía. Gobernó alrededor del año 2490 a.C. Ordenó construir su pirámide en Abusir, y cuando murió fue enterrado, supuestamente, en su interior. Pero aquí empieza el primer problema. Nadie ha encontrado el sarcófago. El equipo del Dr. Khaled encontró algo que detuvo el trabajo durante horas: la tapa de un sarcófago de basalto negro, intacta, abandonada en el suelo, sin el sarcófago. ¿Quién lo movió? ¿Cuándo? ¿Y por qué dejaron la tapa? 700 años antes que el Dr. Khaled, alguien ya había estado aquí. Dentro de la cámara funeraria encontraron lámparas de aceite, no del imperio antiguo egipcio, lámparas otomanas, fabricadas aproximadamente entre los siglos XIII y XV, lo que significa que alguien entró aquí durante la Edad Media, con una fuente de luz que podemos datar con precisión. Y ese alguien no vino a estudiar. También encontraron el cincel y el martillo, abandonados como si el trabajo hubiera sido interrumpido de forma brusca. Alguien salió de aquí con prisa, o alguien no salió, porque también encontraron una mandíbula humana, atrapada bajo la tapa del sarcófago de basalto, y un cráneo en otro punto de la cámara. La hipótesis del equipo: un saqueador otomano intentó mover la tapa, la estructura cedió y quedó atrapado. El sarcófago, si estaba ahí, fue extraído en fragmentos por él mismo o sus compañeros. El saqueador no escapó. O quizás sí, pero sin lo que buscaba. Pero pensemos desde el otro lado. Ese hombre vivía en una región donde la piedra era escasa y valiosa. Un bloque de basalto negro podía alimentar a una familia durante meses. No era un villano de película. Era un hombre pobre, en un mundo donde las tumbas de los faraones llevaban 2000 años abandonadas y nadie reclamaba su contenido. ¿Es eso tan diferente de un museo europeo que exhibe momias compradas en el siglo XIX sin consentimiento de nadie? Esa pregunta no tiene respuesta fácil, pero vamos a intentarlo igual. Sigue viendo. Lo más importante todavía no ha llegado. Yo, antes de continuar, necesito destruir algo que probablemente te enseñaron en el colegio. Hay una discusión enorme sobre si las pirámides eran realmente tumbas. El argumento más repetido: los faraones más famosos, Tutankamón, Ramsés II, Seti I, no estaban en pirámides, estaban en el Valle de los Reyes, en Luxor. Hipogeos excavados en la roca, escondidos, sellados. Nada que ver con una pirámide visible desde kilómetros. El Valle de los Reyes está a 500 kilómetros al sur de Abusir. La respuesta corta: Saure gobernó 1000 años antes que Tutankamón. Las pirámides son del Imperio Antiguo. El Valle de los Reyes es del Imperio Nuevo. Dos épocas con tradiciones funerarias completamente distintas. Imperio Antiguo, aproximadamente entre el año 2700 y el 2200 a.C. Imperio Nuevo, aproximadamente entre el año 1550 y el 1070 a.C. Pero la discusión de fondo es más interesante.
Hay quienes argumentan que las pirámides cumplían funciones rituales, astronómicas y religiosas que van mucho más allá de ser un lugar para enterrar un cadáver, que el cuerpo era casi secundario respecto al complejo ceremonial que lo rodeaba. Si eso es cierto, la pregunta cambia. No es dónde está el cuerpo, sino qué se suponía que debía ocurrir en este lugar. Esa es exactamente la pregunta que el Dr. Khaled intenta responder. Si este tipo de historia te atrapa, y llevas más de 4 minutos aquí, así que sospecho que sí, el botón de suscripción está ahí abajo. Publico este tipo de contenido cada semana. Aquí hay algo que los documentales casi siempre omiten. Sahure ordenó construir esta pirámide. Sahure aparece en los jeroglíficos. Sahure tiene el documental. Pero Sahure no movió ni una piedra. Hubo miles de personas, canteros, albañiles, carpinteros, logísticos, que pasaron años de su vida construyendo esta estructura. Conocemos sus nombres gracias a grafitos que dejaron en las piedras. La pandilla de Keops es poderosa. Los amigos de Menkaure se identificaban por equipos, tenían jerarquías, tenían orgullo profesional. Sus nombres están grabados en las piedras. Sus rostros no. Ninguno de ellos tiene un documental. Ninguno tiene un canal de YouTube dedicado a su legado. Y cuando los arqueólogos entran hoy, ¿qué buscan? Buscan al faraón. Los esqueletos de los trabajadores cuando se encuentran son clasificados y almacenados, raramente expuestos, y raramente discutidos en horario de máxima audiencia. Como alguien señaló con mucha lucidez, el faraón no hizo nada, solo morir. La historia resalta a los reyes cuando el motor real es el trabajador. Hemos construido una narrativa histórica centrada en los poderosos, porque los poderosos son los que dejaron monumentos, los que encargaron que los escribieran en piedra. Los trabajadores no encargaron su propia inmortalidad, se la dejaron a otros. Y aquí viene la pregunta para los comentarios. ¿Crees que los museos deberían devolver los objetos arqueológicos a sus países de origen? ¿O tienen más sentido en instituciones internacionales donde más gente puede verlos? Escríbelo abajo. Me interesa genuinamente leer tu posición. Ya estamos a más de la mitad. Y lo que viene ahora es lo que prometí al principio. La mayoría de los videos sobre este tema no llegan aquí. Volvamos a esa tapa de sarcófago, sola, sin el sarcófago. Lo que implica una de dos cosas. O el sarcófago nunca estuvo aquí, o fue destruido y sus fragmentos sacados hace siglos, temporada tras temporada, sin sarcófago. Pero hay algo más, algo que casi nadie menciona. Las momias reales que conocemos, las del Museo Egipcio de El Cairo, las escaneadas con tomógrafos, casi ninguna fue encontrada en su tumba original. Casi todas fueron movidas en la antigüedad. ¿Por quién? Por los propios sacerdotes egipcios. Durante el tercer periodo intermedio, aproximadamente entre el año 1070 y el 664 a.C., Egipto entró en un periodo de inestabilidad grave. Los saqueos de tumbas reales se habían vuelto endémicos. Los sacerdotes tomaron una decisión radical. Desenterraron a los faraones, los trasladaron a escondites secretos y los reenterraron colectivamente en caches ocultos. En 1881, en Deir el-Bahari, cerca de Luxor, encontraron una de esas caches, 40 momias reales apiladas. Ramsés II estaba ahí, Seti I estaba ahí, Tutmosis III estaba ahí, ninguno donde se suponía que debía estar. ¿Y Sahure? Sahure gobernó 1000 años antes que la mayoría de esos faraones. Si su momia fue movida, y hay razones para creerlo, estaría en algún lugar aún no encontrado, en una cache todavía sellada, o en fragmentos dispersos en colecciones privadas, vendidos como souvenirs en el siglo XIX, o en el mercado negro de antigüedades que, aunque nadie lo dice abiertamente, sigue funcionando hoy. Y aquí volvemos al principio, y al Dr. Khaled, al saqueador otomano, al coleccionista europeo del siglo XIX. Todos buscaban lo mismo, todos usaron los medios disponibles, todos dejaron algo atrás. La diferencia es el contexto histórico, el marco legal y la intención. Pero la intención no devuelve a Sahure a su lugar de descanso. El sarcófago de Sahure
sigue sin aparecer. Entonces, ¿es la arqueología moderna un saqueo legal? La respuesta honesta es: depende de cómo la practiques. Cuando un equipo documenta cada centímetro, publica sus hallazgos en abierto y trabaja con el gobierno local, eso se parece a ciencia, invasiva, irreversible, pero que produce conocimiento que de otro modo se perdería. Cuando un museo exhibe una momia comprada hace 150 años, sin consentimiento de nadie y sin intención de devolverla, eso se parece a saqueo, con mejor iluminación. No toda la arqueología es igual, tampoco todos los saqueadores. Sahure quería ser recordado. Eso es evidente en cada jeroglífico de su complejo funerario. Pero quería ser recordado de una manera específica, con unos rituales que ya nadie practica. Lo que nosotros le damos es una forma diferente de memoria, más democrática, más ruidosa, y casi con certeza no lo que él habría pedido. La pregunta no es si la arqueología es saqueo. La pregunta es si el conocimiento que produce justifica la violación de la intimidad de los muertos. Y esa es una pregunta que cada generación tiene que responder por sí misma. El sarcófago de Sahure sigue sin encontrarse. La excavación continúa. Si está interesado este tema, el siguiente video que deberías ver es sobre las caches de momias reales de Deir el-Bahari. Dime porque lo que encontraron en ese pozo en 1881 es todavía más perturbador que todo lo que acabas de ver aquí.